Bueno, quiero contarles que esto obedece a un programa que me he atrevido a diseñar. La verdad la pensé mucho, más o menos son 3 años de trabajo previo, donde lo que yo veía eran las angustias de mis alumnos, de los estudiantes, pero también de investigadores y de empresarios tratando de formular investigaciones que generaran conocimiento. En algunas ocasiones me vi enfrentada a procesos de cooperación donde habían investigaciones pero no lograban despegar. No sé en qué estado estén sus intereses, es posible que ya muchos de ustedes hayan empezado un proyecto, es posible que apenas vayan a iniciar, es posible que hayan tenido un proyecto y lo tengan quieto, eso también es viable. Y he pensado en todos ustedes, o sea, que realmente les sirva a cualquier persona en cualquier momento de su proyecto. Uno puede ser para el que esté avanzado, para validar. Otro para el que esté comenzando, como para saber cómo inicio. Aquel que está un poquito como pegado, como que no logra avanzar, a ver cómo me despego, qué es lo que hago. Y bueno, ha sido muy interesante validar este ejercicio. Las validaciones pues llevan más o menos 9 años y eso es lo que hace que me haya animado a crear el programa que, como ustedes vieron en la invitación, se llama Conciencia Crítica, es de mi marca y lo que vamos a tratar hoy pues se confirma como está. La diferencia entre el tema y el problema. Entonces, dando unos minuticos, vamos a dar inicio. Entonces, pónganse cómodos, hagan como yo, tomen un cafecito, tengan su disposición de su mesa tranquila y tengan todo el ánimo para poder hacer una sesión que más que magistral será de interacción donde dialoguemos con 3 asuntos importantes. El primero, cómo encontrar un camino para definir el problema. El segundo, cómo diferenciar si realmente yo tengo un buen problema de investigación. Y el tercero, ¿será que yo estoy bloqueado? ¿Será que no salgo por alguna razón? Y si no es así, ¿cómo evitar llegar a eso? O cómo diferenciar los momentos en que estuve allí. Compartan por favor con toda persona que ustedes consideren puede ayudarles este tema. Mi labor también es tratar de servir, de colaborar. Y entre más personas tengamos con conocimiento en investigación, créame que la sociedad tendrá en ustedes mismos y en todos aquellos que aprendimos a investigar una oportunidad para crear nuevo conocimiento e ir corriendo la barrera de esos asuntos que desconocemos. Bueno, sin más falta, ya son los 5 minutos, 7 y 5, entonces si les parece, empezamos. Ya saben que lo que me ha interesado es aclarar estos 2 temas, pero ¿por qué? Porque he notado que quien inicia un camino de investigación cree que con la idea ya puede empezar. Y casi que le estoy diciendo, pare un momento. La investigación realmente es como armar un rompecabezas y por eso le doy honor al profesor Jorge Durán, que ha escrito un artículo hermoso que podemos acceder ahora a él, donde nos indica que investigar es como eso, como armar un rompecabezas, qué ficha es la que falta. Entonces esa metáfora es la que nos va a permitir distinguir ese tema de ese problema de investigación y casi que cómo empezar. Existen muchos métodos para pasar del tema al problema, incluso unos complejos, también sencillos, tradicionalmente utilizados, por ejemplo, en proyectos de inversión, como la matriz de Bester. Aquí yo quise traer unas herramientas un poco más sencillas, más didácticas, que nos permita usar y que queden para ustedes. O sea, que el acceso a los recursos que los van a poder tener, tanto esta presentación como las herramientas ofrecidas, no se angustien tanto, las vamos a entregar. ¿Qué significa eso de la metáfora del rompecabezas? En primer lugar, es buscar las piezas. O sea, si alguna vez hemos jugado al rompecabezas, lo que tenemos es una caja gigante con un poco de piecitas y las tenemos ahí como regadas y las vamos a ir como abriendo. Y uno empieza como a hacer una distinción entre los colores, las formas, las esquinas, pero tiene un patrón, o sea, tiene un estándar. Y ese patrón es el que le permite a uno ir ubicando esas piezas. En segundo lugar, esas piezas empiezan como a conectarse, empiezan como a relacionarse, las figuras, los colores, la imagen me permite ir como encadenando. Y en tercer lugar, la metáfora es porque construimos a la final un entramado lógico con imagen. Entonces, cuando tenemos ese rompecabezas que apenas vamos a iniciar,
Cuando tenemos esa mesa, esa caja de las piezas juntas, pero no hemos empezado el trabajo, es la ubicación que tenemos para iniciar. Tenemos un tema. ¿Cómo sabemos que tenemos un tema? Y allí yo quiero dar lugar a investigaciones donde he encontrado, les he preguntado a quienes investigan, cómo iniciaste una investigación, cómo abordaste un trabajo de investigación, cómo fue que decidiste este trabajo de grado, y las preguntas básicamente son 3 respuestas. Yo quiero investigar sobre un asunto que llevo trabajando 10, 15 años en mi organización y que no logro saber qué es lo que pasa. Entonces casi siempre quieren trabajar sobre su experiencia profesional. Algunos dicen, yo quiero solucionar en una organización por algún motivo de filiación, ya sea porque es su propio negocio, porque trabaja allí, porque es de alguien conocido. Yo quiero saber qué sucede en X y organización. O sea que el segundo interés que he encontrado es a través de una organización que se conozca. Y cuando digo organización lo hago en un contexto más amplio. También puedo hablar de sectores, de fenómenos. Por ejemplo, a mí me puede interesar investigar sobre el cambio climático y eso no es tan sí una organización. Es un tema en un ambiente geográfico, en un ambiente regional, en un contexto político, etc. Y la tercera que he encontrado es que yo sé de tal tema y yo quisiera profundizar de manera especial tal tema. Entonces fíjense que la persona que investiga siempre ingresa allí con algo que conoce. Entonces hágase esa primera pregunta. ¿Tiene alguna idea general de algo para empezar a investigar? Porque esa característica de ese tema con el que inicias es amplia, es genérico. Es realmente un marco inicial, pero que motiva un estudio. Y eso tiene una función muy importante. ¿Cuál es? El campo de interés. Cómo especificas variables iniciales y cómo permite que allí se llegue a múltiples problemas. Entonces pongámonos de acuerdo. Siempre llegamos a una investigación con un tema. Y ese tema, casi que uno podría decir, llegó con un interés. Cuando pertenecemos a líneas de investigación, a grupos de investigación, nuestras líneas de investigación les ha pasado algo. Por ejemplo, logramos hacer una investigación y no pudimos dar alcance a X o Y asunto. Entonces se deriva del anterior un nuevo tema que va a dar motivo a una nueva investigación. Y eso hace que haya como un encadenamiento. Cada vez vamos avanzando más y vamos dando amplitud al campo de conocimiento y estrechando esa barrera desconocida. O sea, por eso es muy importante un país como el nuestro, nuestros países que requieren realmente investigadores. Esa diferencia entonces para evaluar los temas va a permitir que yo normalmente uso muchas herramientas, pero la primera que uso para decir, bueno, ¿qué es lo que usted quiere investigar? Ay, profesora, si usted me ayuda, yo quisiera hacer mi trabajo de grado porque estoy cursando una maestría, estoy cursando un doctorado y yo quisiera investigar. Y dice, bueno, ya te hiciste 2 primeras preguntas, lo que quieres investigar es pertinente y lo que quieres investigar es viable. Esas son 2 características básicas que las he llamado criterios preliminares. Pero no se angustien, ya vamos a ir a ver a aquellos que llamo los checklists o los aspectos claves para decidir si estoy en un problema. ¿Qué puede ser criterio de pertinencia? La necesidad de encontrar las respuestas. Por ejemplo, la posibilidad que en días anteriores tuve con un empresario donde quería usar unos residuales que ya no encontraba cómo procesarlos ni entregarlos. O sea, la pregunta que se hizo, ¿y será que con eso se puede hacer algo? O sea, casi que decía, ay, yo quiero investigar si con esos residuales puedo hacer algo. Entonces, bueno, ¿y esa necesidad realmente la tiene? Sí, claro, los volúmenes eran importantes. ¿Y es novedoso que usted haga eso? ¿O ya alguien lo ha hecho? Ni idea. Y hay una perfecta alineación con su propósito. Sí, claro, yo quiero entrar en esa era ambiental, yo quiero trabajar con seguridad para mi propia organización y lo que usted solucione generará impacto. Ah, bueno, entonces parece ser que ese tema que ha elegido sí es pertinente. Y enseguida incluso hablamos de lo viable. Es posible, tiene información, tiene interesados, tiene el tiempo para hacer el trabajo, hay beneficio organizacional y casi que uno redondea inicialmente eso. Pero estas no son las herramientas que les quiero entregar hoy para que hagamos esa primera aproximación del tema al problema. Veamos un poquitico antes qué problemas enfrentan los investigadores.
Este es fruto de una investigación donde tuve la oportunidad de investigar, preguntar a 367 investigadores. La verdad, la muestra era un poco más grande. Todavía conservé el rango de confiabilidad porque 12 de ellos no tuvieron la oportunidad en el tiempo que tenía la investigación para contestarme. Y esos problemas que voy a contarles son los que principalmente han dificultado la culminación exitosa de investigaciones. ¿Cuáles son esas dificultades que no permiten a un estudiante terminar su trabajo de grado? Y a lo mejor usted está diciendo, no, pues profesora Miriam, usted casi siempre me ha contado eso, me ha dicho eso, pero no me está diciendo nada nuevo. Pero sí se lo estoy diciendo para motivarle y que después veamos si alguno de esos problemas que haya podido tener están afectando el iniciar el empuje de su investigación. ¿Cuáles son esos? Me he encontrado una dificultad casi que permanente. No, es que yo no sé escribir. No, pues es que yo vine a hacer un trabajo en maestría, o yo vine a abordar un doctorado, yo quiero aprender de metodología, yo quiero aprender de herramientas, yo quiero construir nuevo conocimiento, pero es que ese cuentico de escribir no estaba en mi panorama, ese no lo tenía yo como tan visible. Y esas son una de las dificultades permanentes. Y es la sensación de incapacidad, o sea, casi que es el rechazo, es decir, no soy capaz. Yo tuve la experiencia y si me escuchara hoy me diría, ay, te acordaste de esas palabras. Mi director, cuando tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral, me dijo, uy, no, Miriam, usted habla bien, ¿sabes? Te expresas bien, llegan bien las ideas, pero usted escribe terrible. O sea, lo que usted escribe no lo entiende ni usted. Hay que mejorar la escritura porque es la manera como le van a leer, le van a entender. Entonces el investigador se ve ante otros, ante la sociedad, al menos por medios manuscritos. Y hay que adquirir una habilidad mínima de escritura. ¿Pero cómo se hace? No somos realmente escritores, pero sí tenemos que aprender a argumentar con cierta enunciación lógica ese discurso que vamos a entregar. El segundo que encontré, como que permanente. Un concepto que ya lo hemos manejado, quienes me hayan acompañado en clase lo han visto, lo hemos trabajado, y tiene que ver con la procrastinación. Esa posibilidad que tenemos de aplazar lo que tenemos que hacer, aunque sabemos las consecuencias de hacerlo. Es muy simpático, es algo así como decía mi profesor, tuve la bondad de ser alumna de Manfred Masnith, y me decía, y en general nos decía a todos los estudiantes, es que hay algo extraño en el ser humano. Sabe que si sigue por ese camino va a cometer el error y aún así lo sigue. No, yo ya concluí que el hombre es estúpido e incluso se declaraba estupidólogo, o sea, el estudio de la estupidez humana. Y a veces en procrastinación nos pasa eso. Nos presionamos, nos angustiamos, la gente está esperando que se gradúen o yo mismo tengo ese mismo reto, he invertido tiempo. Eso puede significar un cambio de categoría profesional, puede significar un campo de ampliación profesional interesante. Si estoy hablando de una organización, puede significar incluso la posibilidad de avanzar en proyectos de cooperación, pero por alguna razón queda para después y eso hace que se desmotiven. La tercera que encontré, que es muy común en esos 300 y pico investigadores que me contestaron, es falta de tiempo. Yo no sé a qué horas me dio por entrar en una lógica de hacer un proyecto de investigación. Yo no sé a mí quién me dijo que yo tenía que entrar en esto y realmente esos problemas de gestionar el tiempo tiene que ver con obligaciones laborales, personales, familiares y muchos de los estudiantes que han participado conmigo en procesos ya de formación avanzada los encuentro en edades de cambio. Se están casando, están teniendo hijos, sus padres se están muriendo, algunos se están cambiando de ciudad, se están yendo a vivir solo, están adquiriendo una deuda y esas lógicas se combinan y entran como en conflicto de ese proyecto de investigación. Y el otro es la ausencia de una guía metodológica. Yo no sé por dónde arrancar, yo no sé por dónde empiezo, qué hago, hablo con mi tutor, yo ya tengo tutor, pero ese señor me dice, no pues hágale, usted es la que sabe, pero si por eso estoy estudiando o cómo arranco, me di cuenta que este estudiante lo hizo por ahí, ¿será que yo hago lo mismo que él? Entonces esas 4 son las características que me salieron de la investigación. ¿Qué consecuencias tiene un abandono de un proyecto? Pues muchos. A nivel profesional, realmente la posibilidad de no tener
ese resultado comprometido conmigo mismo. A nivel personal y psicológico afecta de manera sustancial porque termina pasando una cuenta emocional. Y para las instituciones, pues significan también indicadores. Instituciones de cualquier naturaleza. Estoy hablando de investigadores en centros de investigación, estoy hablando de organizaciones que quieren investigar, estoy hablando de instituciones académicas que quieren formar y graduar. Y entonces, pues a la final, la conclusión de mi investigación dio este resultado. El problema no es la persona que investiga, el problema es la falta de condiciones con metodología para investigar. Y esto lo refrendé en Iberoamérica. Incluso tuve la oportunidad de contar con 3 redes que validaron los resultados. Estos resultados se iniciaron antes de pandemia, 2017-2018. La pandemia nos trajo unas complejidades de cosmovisión, las quise adelantar y ratificar. Volvimos a tocar el mismo tema, volvimos a los investigadores. En el 21 validamos los resultados, hicimos una ampliación a redes de conocimiento y sacamos ya las primeras conclusiones en el año 23. Y por eso se las estoy mostrando. Entonces mi propuesta realmente es esa. Yo estoy invitando a los estudiantes a que consideren que cuando empiezan un apoyo emocional legítimo para iniciar su investigación, usted no se permite procrastinar. Otro asunto es tener una orientación metodológica y mentoría estratégica que vaya al punto clave, porque yo no necesito de todo lo que me están diciendo que necesito. También me he animado, y eso es algo que me tiene muy contenta, y bueno, he incursionado en esos aprendizajes también. Me considero una investigadora que investigo y que aprendo en usos de inteligencia artificial, o sea que he creado un programa con inteligencia artificial y he creado una base de conocimiento para que tengan un acceso 24/7 y le pregunten a mi propio ChatGPT. Y he programado pues aulas formales, aulas integrales para compartir con otros, de tal manera que estar con pares y comunidades colaborativas también me deje enseñanzas y aprendizajes. Veamos algunos detalles de cómo puedo pasar del tema al problema sin caer en ciertos sesgos. El apoyo emocional y psicológico en un proceso investigativo es muy importante y tiene 2 características, el apoyo social y el apoyo familiar. Ahí tengo algunas referencias a las que les hago alusión y les dejo en las memorias de este evento el repositorio donde pueden encontrar mayor detalle. La orientación metodológica también exige que haya una asesoría rigurosa, pero sin exagerar. Mire, me he encontrado personas que tienen directivos, tutores académicos que los acompañan y los he encontrado en extremos. El tutor que no dice nada y el tutor que quiere de todo, nada le sirve. El perfeccionismo es la excelencia donde el estudiante queda tanto para el uno como para el otro en el completo limbo. Y ahí requiere un apoyo con metodología estructurada y planificada. El uso de la inteligencia artificial es algo que hoy está en boga, pero que no lo sabemos usar para la investigación. Y la preocupación grande institucional tiene que ver con la no configuración del análisis, de la reflexión argumentada por parte del investigador. Y es noble esa impresión y esa preocupación. Una de las cosas que yo he aprendido es que estos usos de estas inteligencias artificiales tienen es que colaborar con mi proceso de investigación, pero no me suple el proceso de investigación. Entonces se hace más noble, se hace más rápido, se hace más gestuado lo que estoy haciendo, pero no es la inteligencia la que me hace la investigación, soy yo quien conduzco. Y ahí les animo a que vean esa referencia que les doy. Y el aprendizaje con pares en comunidades, pues potencia el debate. Cuando yo me expongo ante otros, pues yo tengo la oportunidad de compartir. Esos programas integrales más allá del aula, pues serán la posibilidad y ya, por fortuna, al ofrecerlo a ustedes, pues lo he validado. La última validación la hice con 35 participantes, nos fue muy bien, hicimos algunos ajustes y por eso hoy he traído de esas herramientas 2. Una que va hacia el tema convertido en problema y otro que va hacia ustedes, las herramientas de bloqueo. Entonces empecemos por la primera. ¿Cómo logro yo pasar del tema al problema? Veamos de inmediato cómo lo podemos aplicar. Entonces empecemos por decir qué es el problema de investigación. E incluso allí hay una frase muy bonita para uno poder ver si tiene un problema. Es una pregunta
significativa y relevante. En la última literatura se ha dicho que el hecho de empezar con un problema nos trae muchos problemas, porque está en negativo. Y que qué tal si trabajamos en función de retos. Y hemos aprendido a convertir las preguntas de investigación en retos con objetivos claros a desarrollar. Esas características entonces del problema de investigación permitirá que yo escriba un problema específico, que yo realmente encuentre un vacío de conocimiento, que justifique una investigación y que tenga una guía metodológica. Entonces yo ahí empiezo a encontrar la primera gran diferencia entre tema y problema. Revisemos. El tema es amplio y general. Es querer desarrollar conocimiento sobre algo muy amplio y yo inicio así. Es más, si no arranca amplio diría, bueno, ¿será que ya hizo la investigación y la quiere legitimar? No, el tema inicia amplio, pero lo voy cerrando a lo específico. Es posible que yo diga, quiero investigar la gerencia en Colombia. Uy, ¿cuál? ¿Cuál gerencia? Estilos que quieres investigar, el comportamiento, la cultura, las decisiones, las posiciones de todo tipo de empresa o solo industria o manufactura pequeña, grande o servicios o tercer sector. Usted tiene que llegar a un momento en donde va a concretar, porque si quiere abarcar algo tan amplio es posible que no llegue a concretar. También definir el campo de interés es importante, incluso la pregunta concreta. ¿Desde qué campo de conocimiento quiere trabajar? Quiere trabajar desde la química, desde la filosofía, desde la sociología, quiere trabajar una orientación especial como explorar, motivar, tiene una guía ya específica para eso, tiene ya algunas variables más o menos o como lo llamamos palabras claves y puede ser interesante esto que aborde. Eso que usted debía hacer antes de empezar a abordar un problema de investigación. Veamos un ejemplo de cómo un mismo tema se puede convertir en 4 perspectivas diferentes de investigación. Este me pareció muy interesante y es el tema del aborto. Y me parece interesante porque sobre ella se generó política pública y leyes en algunos países latinoamericanos. Pero mire lo diferente. Una cosa es desde el punto de vista filosófico, donde está parado en la filosofía moral. Ese es el campo. Y la pregunta que se hizo ¿es moralmente correcto el aborto en algunas ocasiones? Esa es la pregunta de investigación. O sea que arranca con un gran tema que se llama el aborto y lo va cerrando y lo va ubicando en un campo. Pero mire lo diferente, ese mismo tema en el campo jurídico es ya en un campo del derecho constitucional y penal. O sea, no el jurídico como gran sombrilla, sino que lo cerró. Y fíjense la pregunta que hace. ¿Es constitucional la legislación penal que castiga el aborto en el sistema jurídico X, Y, Z? Fíjense que es el mismo tema, el aborto, pero el uno está en el campo de conocimiento filosófico y en detalle la filosofía moral y el otro en jurídico. Y fíjense esas otras dos. Desde el punto de vista sociológico está ubicado en la investigación de estructuras sociales y culturales y la pregunta es, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que influyen en la decisión de una mujer de interrumpir voluntariamente un embarazo en la región tal, o en la zona tal, o en la cultura tal, o en el grupo étnico tal? Y otra muy distinta es en salud pública, donde ahí el campo es en medicina y riesgos sanitarios. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo del aborto inseguro en mujeres entre 15 y 25 años en el país tal? Entonces, tener un tema no los conduce ciertamente a un problema. Deben parar un poco e identificar unas variables antes de ir y aterrizar y decir, bueno, este es el campo de conocimiento el que quiero investigar, esta es la perspectiva que quiero usar y esta es la pregunta de investigación. Entonces, fíjense que en estos 4 ejemplos les he presentado esas 3 variables. El campo de conocimiento con la perspectiva que quieren, filosófica, sociológica, jurídica, y la pregunta de investigación. Y es ahí donde yo empiezo a tener claridades. Entonces decir aborto como aborto, ese sí es un tema, sí, pero lo debes conducir hasta un problema. ¿Y cómo hago para llegar del tema a ese problema y mucho más precisarlo?
Esto es lo que vamos a ver enseguida. Y veamos el caso de cada uno. Solo quiero cerrar esta parte preliminar contándoles que el tema brinda una mirada general del rompecabezas. En cambio, el problema es la pieza, esa piecita chiquita que quieres investigar. Entonces, a mí me preocupa a veces cuando los investigadores llegan con un problema preciso. Y la pregunta es, ¿qué perspectivas? No, yo no sé, pero eso lo quiero investigar. ¿Y con qué enfoque? ¿Qué campo de conocimiento? ¿El derecho penal? ¿El derecho...? No, tampoco sé, pero esa es la pregunta. Y dice, no ha hecho un trabajo muy juicioso. Veamos entonces el caso de cada uno y tratemos de usar lo que llamamos las coordenadas de Durán. Y aquí viene nuestro primer ejercicio conjunto. Por favor, alisten sus cámaras para que entren en sintonía a hacer el primer taller. Entonces les estoy dejando en la pantalla un QR al que por favor acceden y vamos a ir juntos a ese lugar del ejercicio. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a definir las coordenadas metodológicas con ejemplos. Entonces yo voy a tratar de escribir a mi juicio un proyecto y ustedes escriben el de ustedes. Comencemos un nuevo proyecto. Primera coordenada de Durán. Durán nos dice, usted quiere investigar un tema. Ok, guárdese el tema. Dígame un poquito en qué periodo de tiempo cree que abarcará su investigación. Entonces yo me estoy motivando y de hecho estoy iniciando esa investigación. Tengo una hipótesis y quisiera ver entre el pospandemia, pandemia y prepandemia, qué pasó con la calidad en las organizaciones. Pues que es el tema que a mí me apasiona y me encanta. Entonces yo voy a decir que voy a trabajar desde el 2018 al 2025 en mi proyecto de investigación. Vamos juntos, ¿no? Vamos para la segunda. ¿Cuál es el tema específico que investigarás? Entonces yo digo, quiero investigar la calidad, escribo bien, la calidad en las organizaciones. Van conmigo, ¿no? Por favor, me van siguiendo la pista. Están en sus coordenadas, están en la página, están en el ejercicio. Entonces, calidad en las organizaciones. Lo digitamos allí. ¿Cómo se llama esa segunda coordenada de Durán? Temática. Entonces, la primera es de tiempo y la segunda es temática. Listo. Vamos a la tercera. Durán nos dice, pero diga algún espacio geográfico. Diga, eso lo va a hacer en Cali, eso lo va a hacer en Bogotá, eso lo va a hacer en México, eso lo va a hacer en Venezuela. ¿Dónde lo va a hacer? Entonces yo voy a decir la calidad en organizaciones en el sur occidente colombiano con organizaciones que están certificadas y voy a dejarlo genérico, con algún estándar ISO. Bueno, aquí tengo que mejorar mi ortografía, esto pues me ayuda a estar en sintonía de buena escritura y ya. Coordenada territorial. Entonces recuerde, me pidió una coordenada temporal, me pidió una coordenada temática, me pidió una coordenada territorial y ahora me dice que al menos tenga una idea de cuáles son los conceptos o categorías que yo usaría. Entonces dijo, bueno, si estoy trabajando en calidad, yo creo que me sirven los principios transformadores de Edward Deming, pues que es una autoridad, a ver, la escribo mejor, transformadores de Edward Deming. Bueno, también como conozco un poco de la literatura de él, digo que a la luz de su texto, calidad, productividad y competitividad, a ver cómo vamos allí, actividad, creo que tiene 2 puntos el texto, una salida de la crisis, algo así. Bueno, me puedo equivocar allí. Y me dice, bueno, ¿y usted a quién va a estudiar? Va a estudiar personas, instituciones, corporaciones. Bueno, pero yo dije que organizaciones. Pero ¿será que monto? Voy a estudiar los sistemas de estudiar. Voy a escribir que voy a estudiar los sistemas de gestión de calidad
de esas organizaciones. Muy bien. Y me dice, bueno, ¿y usted cómo quiere hacerlo? ¿Lo quiere hacer viendo los procesos de los sistemas de calidad o viendo las percepciones y emociones de la gente que trabaja? Y yo digo, ay, a mí me gustaría ambas. Entonces yo voy a decir, me interesan tanto los procesos como las percepciones de los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones. Y listo. ¿Qué me quedó allí? Me quedó mi cuadro de Durán. O sea que Durán me dice, mire, este es tu primer marco o perspectiva teórica, posicionamiento, es tu primer acomodamiento del rompecabezas. E incluso me dice, si quiere, una las respuestas y determine, por supuesto, lo que le salió. Y mire lo que me salió. Como me interesan tanto las percepciones, entonces me propone una pregunta. Me la propone. Esa todavía no es mi investigación, pero me acerca. ¿Cómo se manifiesta la calidad en las organizaciones en el suroccidente colombiano, en el corregiré yo en la reescritura, con organizaciones que están certificadas con algún estándar ISO durante el periodo 2018-25, considerando los principios transformadores de Edward Deming a la luz del test total, en el contexto de estudiar los sistemas de calidad de esas organizaciones desde un enfoque cualitativo. Fíjese entonces que ya me da una descripción mucho más cercana de donde yo puedo iniciar. Entonces fíjate que con esta herramienta tan sencilla que le damos el honor y el reconocimiento al profesor Durán, profesor mexicano, vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar. Seguramente después vamos a usar matrices más complejas. Como les decía, la matriz de Bester también tenemos un conjunto de problemas y podemos escoger un conjunto de temas. Tengo también matrices de comparación, pertinencia y viabilidad, pero ya me deja un camino por donde iniciar. Es más, si su labor es también enseñar, documentar, por favor replique con sus estudiantes, identifique que son herramientas sencillas para iniciar, porque usted se está parando en el campo. Ya tenemos más o menos el tema. Tengo una pregunta preliminar, entonces usemos 5 criterios. ¿Cómo saqué esos criterios? Esos criterios los saqué de haber investigado más o menos unas 700 a 800 investigaciones ya terminadas. Las procesé por medio de software cualitativo Atlas T y de software cuantitativo SPSS. Y saqué en el concurso de estas variables: pertinencia, coherencia, posibilidad, delimitación y relevancia. Entonces ya tengo la pregunta, me la sacó preliminarmente las coordenadas de Durán. ¿Qué hago con ella? Entonces la voy a investigar. Voy a empezar preguntándole sobre la pertinencia. ¿El problema que yo quiero investigar realmente se necesita? ¿Va a tener la posibilidad de presentar algo nuevo? ¿Considera que amplía el conocimiento y da un potencial de impacto? ¿Está alineado con prioridades institucionales, organizacionales y es viable en tiempo, acceso a la información, etcétera? Si la respuesta por ese lado le da, es porque es pertinente. Vamos a la segunda, coherencia. Vamos a suponer que has avanzado un poco. Eso es coherente con lo que yo más o menos estoy reflejando en objetivos, en propósitos, o hay coherencia entre lo que pasa en esa unidad de análisis, que es el lugar de la investigación, con lo que yo quiero investigar. Si no he avanzado, la pregunta tiene relación con antecedentes, o sea, he hecho estudio de antecedentes y realmente no se ha investigado lo que yo quiero investigar. Hay un vacío que yo puedo contribuir a él. Debo hacer una correspondencia que plantee teóricamente que se hace una práctica investigativa nueva. Hay métodos que me van a dar la posibilidad del resultado y el lenguaje, la estructura que yo hago es pertinente, entonces es coherente. Veamos posibilidad. ¿Tengo recursos? ¿Tengo la posibilidad y el presupuesto suficiente para ejecutar mi investigación? ¿Tengo el tiempo y los actores, los que voy a entrevistar o las unidades que voy a mirar,
¿Me permiten y me conceden ese tiempo? ¿Tengo acceso a esa información sin obstáculos legales, éticos, logísticos? ¿Existen condiciones y nivel de complejidad para hacerlo? Entonces es posible. En cuanto a la delimitación, ¿el problema está acotado? O sea, ¿realmente lo ha limitado de una manera apropiada sin perder complejidad ni rigurosidad? ¿Puedo encontrar categorías de investigación central? ¿Lo defino correctamente? ¿Lo muestro apropiadamente? ¿Me permite tener un foco de análisis? ¿Los objetivos y las preguntas que salen de allí están bien delimitadas? ¿Se justifica? Entonces tengo la cuarta variable. Y la quinta, que he denominado relevancia, permite demostrar que la investigación realmente contribuye a un vacío de conocimiento, contribuye a la solución de problemas concretos, dialoga con otras problemáticas y otros debates, que en este caso los he usado como contemporáneos, fortalece el conocimiento común y se beneficia al estudio de beneficiarios pertinentes, justificados, o sea que hay un impacto que trasciende, o sea que es relevante. Entonces eso me permite decir que si todo lo anterior dio sí, 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 estás en la decisión correcta de tu investigación. Pero no vaya a empezar si eso no lo ha hecho. No lo vaya a empezar. Porque entonces pasas del tema al problema, pero arrancas de una, cuando puede ser que tengas toda la disposición, pero en el camino te vas encontrando que no eres capaz. Hagamos entonces el segundo ejercicio. Vamos a los criterios. Vamos a dar un tiempito entonces para que escaneen igual el QR y entren en sintonía, demos unos minutos de cómo haríamos la evaluación si tuviésemos esa pregunta de investigación que me salió de Durán, cómo haría la investigación para saber que sí puedo abordarla como un problema. Por favor, no empiecen una investigación hasta no estar seguros. Vamos juntos a ver esos criterios. Evaluación integral de tu proyecto de investigación. O sea, quiero ver si mis 5 dimensiones, ¿cuáles? Pertinencia, coherencia, posibilidad, delimitación y relevancia son posibles. Si no se fijaron, recuerden que yo establecí 5 preguntas por cada dimensión. O sea, estoy en un cuestionario de 25 preguntas. Yo voy a ser muy atrevida y voy a contestar muy a la carrera a mi proyecto a ver cómo me sale. Recuerde que en las instrucciones me dice totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, como una escala de Likert. Empecemos. Entonces me empieza diciendo si el estudio responde a una necesidad y si estoy totalmente de acuerdo o en desacuerdo o medianamente. Va a decir que estoy totalmente de acuerdo, que el tema me aporta significativamente, por supuesto. Estoy, totalmente de acuerdo por acá, que la investigación tiene un potencial, también tiene un potencial, y que no sé si está alineado, pues supongo que sí. También me manda ante la dimensión de pertinencia. ¿El proyecto es factible? Tampoco sé. Entonces lo dejo más o menos en la mitad. Sí tiene una lógica, tengo que tener una lógica entre pregunta y problema. El marco teórico está siendo gestionado, los métodos también. Y por ejemplo las conclusiones, pues nos vamos a las coherencias y terminamos con la última, que estoy totalmente de acuerdo. Y así sucesivamente. Yo estoy haciendo aquí un ejercicio muy rápido de calificar las variables. Yo pues lo tendría que tener un poco más detallado, teniendo evidencias, porque de todo esto hay que tener evidencias. Uno no va contestando así sin tener justificaciones en la mano, pero en este caso por el ejercicio rápido pues lo estamos contestando, lo relacionas, vas para la relevancia y finalmente me salió los resultados de la evaluación. ¿Qué me está diciendo? Pues que mi proyecto tiene 4 fortalezas, porque parece ser que sí es pertinente, sí es coherente, sí es delimitado y sí es relevante, pero que en general tiene algo que trabajar, la posibilidad. O sea, parece que usted va a tener que ir a preguntar si le van a dar la respuesta, si lo dejan ingresar a esas organizaciones. Entonces le está diciendo que su posible freno para avanzar la investigación está en la posibilidad. Muy buen avance, revise las áreas con evaluación media para fortalecer coherencia general y me deja descargar el diagnóstico. Entonces fíjese que es una ayudita interesante para volver a posibilidad. O sea, lo que yo quiero que tengan claro es que uno no inicia un problema de investigación previsto, visible, posiblemente viable, todavía no tienes un problema.
Esta fase que estamos haciendo, donde también tenemos que acompañar de antecedentes investigativos y de problematización en una aproximación, en general, teóricamente, en los textos a eso se le llama la configuración del problema. Entonces, pasamos del tema al problema, viendo unas coordenadas iniciales de un rompecabezas y le hacemos un cuestionario a esa posible pregunta de investigación. Y bueno, veamos nosotros como investigadores. Yo quiero ahondar un poquito en los bloqueos que he encontrado. Me he encontrado que algunas personas se sienten abrumadas, dispersas o bloqueadas, y lo que eso tiene como consecuencia es no tener claridad. Postergar el proyecto es no poder recuperar el ritmo, sentirse solo es realmente no decidir, y eso hace que usted tenga un proceso muy desafiante. E incluso, mire lo que me he encontrado. Ese síndrome se llama TMI o TMP. Todo menos el proyecto, todo menos la investigación. Y eso tiene unas técnicas muy interesantes que se pueden controlar. Con apoyo emocional, con orientación metodológica, con integración de inteligencia, con aprendizaje a través de comunidades o con programas integrales extracurriculares. ¿Qué obstáculos en general tiene la gente? Tiene estos tres: miedo, procrastinación y bloqueos. Y esa falta voluntaria de hacer una tarea que uno sabe que tendrá consecuencias negativas es el concepto del Dr. Steele en el 2010 que define procrastinación. También encontré una definición que me gustó mucho y es forma de gestionar emociones negativas asociadas con la tarea. Se genera estrés, ansiedad o aburrimiento. Y la gente no avanza en esas convicciones del miedo y de la perfección del procrastinamiento por esto. Primero, he encontrado tres líneas. El perfeccionista. O sea, hasta que eso no esté perfecto, no lo termina. Eso en mi argot de calidad se llama lo excelente mata lo bueno. El miedoso. No, yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, eso no es para mí. O el que está abrumado. Tengo tantas cosas que hacer que no soy capaz. O sea que hay una característica emocional. Y hay otra que ya les había contado, la del escritor. El bloqueo del escritor es una condición mental. No logra escribir y esas las hemos estudiado, que son básicamente tres causas: las cognitivas, las afectivas, las ambientales. En cuanto a las cognitivas, pues hay varias. Yo quiero rescatar básicamente los criterios de evaluación inadecuados. En las afectivas es la ansiedad, el miedo o la preocupación por fallar o impaciencia o baja autoestima. Y en las ambientales es expectativas inalcanzables, falta de disciplina. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo voy a madrugar a estudiar, a hacer mi investigación y nunca madruga, porque ese no es su hábito. Entonces, en general, se afectan esas consecuencias por esos bloqueos. Esa disminución de autoestima, falta de voluntad, dilación, es como esto. Es un bloqueo. ¿Usted cree que usted está bloqueado? ¿Qué tal si hacemos esa investigación? ¿Será que yo estoy bloqueada? Entonces hemos elaborado un cuestionario a ver qué tan bloqueados están. Sí, el diagnóstico de bloqueos académicos y en general es el freno para hacer una buena investigación. Se responde sí o no a cada pregunta y al finalizar tienes un diagnóstico personalizado y unas acciones concretas. Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta, ¿usted experimenta una sensación de incapacidad o de continuar la redacción o tiene dudas sobre la calidad y el contenido de lo producido? Voy a decir que sí. ¿Quiero postergar sistemáticamente las tareas porque tengo baja motivación? Ahí sí. ¿Y tengo temor al fracaso? No, de pronto no. Yo pues no soy como tan autoexigente. ¿Falta de orientación metodológica? Sí. No sé por dónde seguir. Estoy como disperso también. ¿Problemas para gestionar el tiempo? No, yo creo que a la final yo como que organizo mi tiempo, una cosa con mi familia, mi trabajo, tengo una carga excesiva de soledad, de falta de red, pues de pronto, ¿no? Si de pronto estoy solo. Y tengo miedo o me genera estrés el fracaso, quisiera no trabajar con miedo, yo digo no, no tanto, pero me resulta difícil visualizar el flujo, sí, porque tengo falta de metodología, hay alguna excesiva respuesta puntual que me digan cómo voy. Yo digo sí y me acaba de salir el diagnóstico. Y me dice, vea, parece que usted tiene 7 bloqueos.
Y esos bloqueos, en principio, es la escritura académica, la dilación sistemática, la carencia de guía estratégica, tiene una sobrecarga y un aislamiento, y deficiencia de flujo operativo y dependencia. Y dice, oh no, 7 bloqueos. No, pues con razón, no investigo. Pero bueno, es que recuerden que yo aquí contesté así como de carrero. Entonces fíjese que estos trabajos no son considerados conductistas, tampoco es un trabajo de fondo psicológico, es solamente una parametrización de los eventos investigados con investigadores que no han culminado y que logramos caracterizarlo en ciertas temáticas que les acabé de mostrar. Revisen con ustedes el diagnóstico porque les voy a dejar en la presentación, la voy a pasar muy rápido, qué cosas permiten frenarse, a veces las acciones que hacen para definir bloqueos que no son acciones positivas. Por ejemplo, dice, ay no, yo me autocompadezco, yo más bien le hago un manejo a eso del perfeccionismo, yo también voy a manejar eso del agotamiento, voy a dormir todo un día, voy a trabajar un poquito eso de la confianza, voy a trabajar eso del estrés, voy a ir a hacer yoga, elimino distracciones, cuando realmente para el proceso investigativo esas no son las estrategias. Son realmente estas. En definir la investigación deberíamos delimitar bien el tema para plantear muy bien el problema con objetivos claros y marcos de referencia. Hacer un diseño metodológico propio, con rutas claras, cualitativas o cuantitativas, recoger datos apropiados usando herramientas de recolección de datos, hacer redacciones formales con gestores y culminar e impactar mi investigación. En un webinar anterior yo les mostré un ejemplo, cómo definir una investigación, con mi compañera investigadora Beatriz Eugenia, hicimos un reto organizacional grande, hicimos un diseño metodológico riguroso, nos fuimos a hacer un trabajo de campo e hicimos luego una redacción académica. Logramos un impacto, un artículo, un evento y lo más importante, la entrega a un sector que necesitaba conocer los estilos de liderazgo para plan sucesor. Y eso nos permitió luego desarrollar entonces en el modelo que yo ofrezco unas variables específicas, gestionar el tiempo de manera efectiva, tener metas claras, por ejemplo, con algunos medios como el SMART o la descomposición de tareas, cosas como el método Pomodoro, la planificación de bloques, la matriz Eisenhower, la escritura libre, por ejemplo, o las metodologías ágiles como Scrum, como los tableros Canvas, con las metodologías Lean, que permiten superar. Entonces, realmente no son metodologías mediatas para la emoción, sino efectivas para la acción. Y por supuesto, aprovechamiento de herramientas como las herramientas de organización de tareas, las de gestión del tiempo, la de gestión del proyecto y tener soportes de la investigación. Debo saber manejar gestores bibliográficos, saber de redacción y revisión, hacer análisis de datos de tal manera que yo tenga un proceso investigativo satisfactorio, con rutinas, efectivo, árboles de contenido, guías sistematizadas, orientación de producción de bienestar y realmente con apoyos y metodologías claras. Entonces fíjense que aquí está el valor del pensamiento crítico, que yo soy una convencida que el rigor metodológico propicia conciencia a la investigación. El que debe adquirir conciencia con la investigación es usted mismo. Usted es el que debe conducir el camino. Y su tutor lo que le va diciendo, yo creo que si te vas por aquí haces esto, mejor aplica esto, creo que tira, y tú eres el que decides. Por lo tanto, quiero contarte de manera concreta, yo puedo acompañarte en los próximos meses si quieres, si decides, pero de todas maneras, independiente de lo que suceda con ustedes, Conciencia Crítica está para apoyarlos y concluimos que ya entendimos que tener un tema no es lo mismo que tener un problema. Y aquí, quien se registra en este link para que puedan registrarse y recibir todos estos recursos que hoy hicimos. Entonces, trabajamos 3 en este workshop, trabajamos las coordenadas metodológicas de Jorge Durán, logramos visibilizar una posible pregunta, miramos cómo podemos coger esa pregunta y visibilizarla ante unas 5 dimensiones y nos miramos nosotros mismos si tenemos un bloqueo. Es un gusto haber compartido y gracias a todos, les deseo una feliz noche.